traje me he de poner? ¿En qué lugar te he de encontrar? ¿Y qué canción podré inventar? Si ya sabemos que a ti también te podemos encontrar en la mirada triste del hermano, en la tristeza del abandonado, estás ahí, estás ahí. Cuando visitamos al enfermo, le damos pan al que está hambriento, mirando su necesidad, su necesidad. No solo amor es predicar, se justifica en el obrar, abriendo siempre el corazón, como el maestro lo enseñó. Por eso, hermano, hoy te invito, aunque tu traje no esté limpio, limpia primero el corazón, después invita a tu Señor. Invita a tu Señor. Cuando visitamos al enfermo, le damos pan al que está hambriento, mirando su necesidad, su necesidad. No solo amor es predicar, se justifica en el obrar, abriendo siempre el corazón, como el maestro lo enseñó. Por eso, hermano, hoy te invito, aunque tu traje no esté limpio, limpia primero el corazón, después invita a tu Señor. Invita a tu Señor. Amados, amadas, hoy les doy la bienvenida en el poderoso nombre del Señor Jesucristo a esta reunión. Todo el que esté conectado en este momento, todo el que se va a conectar hoy, es porque Dios le ha placido invitarlo a esta reunión. Dios está agradado porque usted hoy está cumpliendo una cita con Él para una palabra, una enseñanza que es para usted importante en estos tiempos. Le doy la bienvenida a usted que me sintoniza, me ve en Europa, en Italia, que me ve en Holanda, en España. Usted que está conectado desde el norte de los Estados Unidos, está conectado desde la Florida, al norte, al sur, en Los Ángeles, en todo lugar de la tierra. Yo hoy lo bendigo en el nombre de Jesús y le doy la bienvenida. Es un día hermoso, precioso que Dios nos ha regalado hoy. Usted se levantó con todo,
con todo lo que usted piensa, con todos sus pensamientos, con toda su energía, con toda su fe, su esperanza en este día, dándole gracias a Dios porque tiene vida. Y si no tiene salud, le está dando gracias porque le va a dar la salud. Por la circunstancia que esté pasando hoy, dele las gracias. Y dele gracias porque este es un día hermoso y precioso, regalo de Dios para todos nosotros. Y colocamos esta reunión en la presencia del Señor. Y le damos gracias a Él porque estamos hoy listos, prestos, con los oídos espirituales abiertos para escuchar esta palabra. Le damos gracias a Dios por todas las cosas que nos dio, nos sucedieron esta semana y por todas las cosas bellas y hermosas que nos va a entregar la semana que está comenzando. Yo hoy lo invito a usted, como siempre, a que le dé la bienvenida al Señor Espíritu Santo. Usted hoy se pone su mano sobre su corazón, su pecho, y le dice: Señor Espíritu Santo, con sus ojos cerrados, con toda reverencia, le dice: Señor Espíritu Santo, tú eres mi dulce, mi tierno consuelo, ese eterno refugio. Mi amigo eres tú. Señor Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar donde me encuentro. Señor Espíritu Santo, eres bienvenido a esta casa. Eres bienvenido a mi vida y a toda mi familia. Eres bienvenido en mi entrar, mi salir y mi caminar. Señor Espíritu Santo, hoy te pido que llenes mi vida con tu presencia, que llenes mi alma con tu presencia, que llenes todo mi ser con tu presencia. Dígaselo. Desde lo profundo de su corazón, pida la presencia, la llenura del Espíritu Santo en su vida hoy. El Espíritu Santo está con usted hoy. Él es su compañero, Él es su maestro, Él es su guía, Él es su consolador. Él es el que le revela la palabra, la verdad de la palabra. Él está ahí porque es el que habita en usted. Él nunca lo va a dejar. Siempre estará ahí para auxiliarlo cuando usted lo necesite, para darle la guía y la dirección cuando usted la necesite. Llámelo siempre, téngalo ahí a su lado siempre, y Él estará con usted dándole la guía y la dirección que tanto usted y yo necesitamos. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, gracias por tu Hijo, el Señor Jesucristo, y gracias por tu amor, por tu misericordia y tu perdón. Y vamos a comenzar con la palabra la hemos titulado Caminando en la Palabra de Dios. Caminando en la Palabra de Dios. Usted hoy le da gracias al Señor porque usted hoy va a entender y le va a ser revelada el caminar en la Palabra de Dios. ¿Y qué es caminar? Caminar, usted posiblemente lo hace por ejercicio, porque es un medio de locomoción para transportarse de un lugar a otro. Y lo hace siguiendo un camino, siguiendo un sendero, siguiendo una huella, siguiendo la dirección de una carretera, y lo hace con un propósito, con una dirección, porque usted necesita llegar a algún lado. Recuerde que en los tiempos antiguos era la forma más común en que la gente, el ser humano se transportaba, se movía. Yo le pregunto a usted hoy, cuando usted camina, por alguna razón, disfruta ese tiempo de caminar. Y si lo hace compartiendo con alguien, caminar y hablar es una manera excelente para comunicarnos con otra persona, hablar con esa persona que va a nuestro lado. Usted lo ha hecho en alguna oportunidad, ¿verdad? Con su pareja, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con un familiar, con un amigo. Pero usted lo ha hecho alguna vez con el Señor, con
con Dios? ¿Ha caminado alguna vez con Dios? Porque cuando caminamos acompañados establecemos una comunicación mutua con la persona que nos acompaña. Y caminar en la palabra de Dios es caminar en la dirección correcta, en el camino correcto. Y solo se puede lograr, todo solo se puede lograr obedeciendo a la voz de Dios. Y la voz de Dios es su palabra. Espero que lo esté entendiendo porque es muy fácil. La palabra del Señor dice en Proverbios 4, 18, 19, la senda de los justos se parece a los primeros rayos de luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta el pleno día. La senda de los justos. Pero la senda de los malvados está completamente oscura. Los que la siguen ni siquiera saben con qué tropiezan. Caminar con Dios, con su palabra, es dejar que Él sea el centro de nuestros pensamientos, que sea el centro en todo lo que hagamos y emprendamos, en todo lo que usted hable, en todo lo que usted medita y piense, en cada una de nuestras relaciones con las demás personas que nos rodean, de nuestro entorno, en nuestras finanzas, en nuestra familia, en nuestros planes, en nuestros proyectos, en nuestras metas y propósitos, grandes, pequeños, no importa. Es decir, en todo y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Esto es caminar en la palabra de Dios. Alguien lo está recibiendo y lo está entendiendo y me está escribiendo ahí, amén, lo recibo, lo creo. Lo he hecho, lo he practicado. Lo estoy haciendo, lo estoy intentando. Escríbamelo ahí en el chat, por favor. Veamos lo siguiente. Número 1. Génesis capítulo 3 nos habla de la desobediencia del hombre. Cuando Dios puso en el jardín del Edén o en el paraíso a Adán y Eva. Y lo que había allí para ellos era todo para ellos. Todo lo que había en el jardín del Edén, en el paraíso, era para ellos. Y ellos además hablaban con el Señor y el Señor hablaba con ellos. Dios les había dado una palabra, les había dado unas instrucciones y la desobedecieron, no la siguieron, la ignoraron. Y el versículo 8 del capítulo 5 de Génesis dice, y oyeron la voz de Dios y se escondieron. Y oyeron la voz de Dios y se escondieron. ¿Por qué? ¿Ellos eran justos y obedientes? ¿Eran rectos? No. Se encontraban muy bien. Ellos estaban muy bien y nada menos que con el Creador. Estaban con el Padre. Y pasaron del camino de los justos al camino torcido, al camino de las tinieblas. El versículo 23 nos dice, y los sacó el Señor del huerto del Edén para que labrasen la tierra. Versículo 24 dice, y los echó fuera, los destituyó de ese lugar. Fueron despedidos, fueron echados de ese lugar, sacados de la tierra de la bendición, del lugar de la bendición, y lo peor, se perdió la comunicación, la comunión, porque ya el Señor ya no caminaba con Adán ni con Eva. ¿Por qué? Por desobediencia a la palabra del Señor, por desobedientes. Número 2, ¿qué pasa con los que caminan en la palabra del Señor? ¿Qué pasa con los que caminan con la palabra que está escrita en ese manual de instrucciones que usted tiene? ¿Qué pasa con esas personas? Génesis 5, 21, 24 nos lo enseña.
Y fueron todos los días de Enoc 375 años, y un día desapareció porque Dios lo llevó, dice la palabra. Enoc caminó con Dios, hombre de Dios, y estuvo con Dios, y Dios estaba con él, y Dios se lo llevó al cielo. Mire esto tan hermoso, cómo es Dios con los que caminan en su palabra. Dios con los que caminan en su palabra, largura de vidas, paz, felicidad, y se los lleva. Hebreos 11:5 nos habla lo siguiente, para confirmar y reafirmar que Enoc caminaba con Dios y Dios caminaba con él. Por la fe, Enoc fue llevado de este mundo sin que experimentara la muerte. Y no lo encontraron porque Dios se lo llevó. Pero antes de llevárselo, Dios declaró que Él le había agradado. Que Él le había agradado. ¿Por qué le pasó esto a Enoc? ¿Por qué le pasó? Porque era un hombre fiel, obediente a Dios, leal a su palabra. Resultados, la gloria de Dios en su vida. La gloria de Dios en su vida. Hombre justo, que no murió, pues le agradó a Dios como era él. Como era Enoc. Hay otro ejemplo en la Biblia y habla sobre Noé. Génesis 6:5. Y el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres en la tierra era de continuo solamente para el mal. Por esta razón el Señor decidió enviar un diluvio sobre la tierra. El Señor se arrepintió, dice la palabra, de haber hecho al hombre en la tierra. Y le dolía el corazón por la maldad que había en ese tiempo en la tierra. Al Señor le duele el corazón por la maldad que hace el hombre. En estos tiempos estamos recibiendo noticias diarias de la violencia hacia las mujeres, los asesinatos hacia las mujeres, los feminicidios hacia las mujeres, y son noticias del cada día. Usted mira las noticias y todos los días está sucediendo el feminicidio contra las mujeres, la violencia, la violación de niños contra los niños. Las estadísticas son alarmantes hoy. Y a Dios le duele la maldad que se ha levantado contra la mujer y los niños en Colombia y en muchos lugares de la tierra. Espero que usted en su oración diaria esté orando para que esta situación, para que este terror que se está viviendo contra la mujer, esta violencia que se está viviendo contra la mujer y los niños, termine pronto. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé caminaba con el Señor y el Señor caminaba con Noé. El Señor hablaba con Noé y le contaba todo lo que había visto sobre la tierra y la decisión que él había tomado con la humanidad de destruir. Y le da unas instrucciones a Noé, le da palabra a Noé, y además hace un pacto con Noé, hace un pacto con la familia de Noé que no sería destruida, sería salva junto con todo lo que él poseía. Amados, un hombre, una mujer que camina en la palabra, que camina en las instrucciones de Dios, ese hombre y esa mujer obedientes a su palabra, haya gracia, haya favor delante de Dios. Haya gracia, haya favor delante de Dios. Y él hace pacto con esas personas. Le hace promesas a esas personas, y ese hombre leal y ese hombre fiel a Dios
le cumple a Dios y Dios le cumple a él para la gloria del Señor. Y alguien puede decir, amén, yo lo creo, lo he vivido, lo estoy viviendo. Yo le doy la gloria al Señor y le digo, alma mía, bendice a mi Señor en este día. Yo le puedo decir que puede desencadenarse el diluvio, el tsunami, el terremoto más grande sobre su vida. No importa, porque el hombre y la mujer de Dios que caminan con el Señor y Él con ellos, no será destruido ni su generación tampoco. Amén. En el Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos de hombres, mujeres que caminaron con Dios en todo tiempo. Algunos caminaron con Dios un tiempo y después dejaron de caminar con el Señor y tuvieron consecuencias y resultados desastrosos. Otros lo entendieron y regresaron a caminar con el Señor. El Señor los perdonó y Él siguió caminando con estas personas. La desobediencia, amados, el querer creerse más que el Señor, la arrogancia, la sobradez, el orgullo y muchas cosas más de la carnalidad humana hacen que el Señor no camine con nosotros. Por eso hoy los invito a caminar en la palabra. Los invito a que a partir de hoy, si usted no lo ha hecho, hoy es el día, hoy es el tiempo, hoy es la oportunidad de Dios para que entienda y le sea revelada esta verdad. Caminando en la palabra de Dios. Caminando en la palabra de Dios, amado. Este es el camino recto, este es el camino angosto, el camino que Dios tiene para ustedes. Hoy tome esa decisión. No se va a arrepentir de tomar la decisión de caminar en la palabra de Dios, de caminar con Dios. Su vida en cada tramo, a partir de hoy, en cada etapa, en cada escalón de este caminar, va a cambiar. Y va a cambiar de una forma sobrenatural. Dios lo va a sorprender, la va a sorprender. Se lo garantizo en el nombre hoy del Señor Jesucristo. Dios va a estar con usted y usted con Él, y su vida va a cambiar de una manera sobrenatural. Usted no lo va a creer. Usted hoy toma la decisión de caminar en la palabra del Señor. Número 3. No todo el que camina con Jesús camina en la palabra. Usted tiene ahí una libreta donde está tomando nota, escriba esta frase. No todo el que camina con el Señor Jesús, no todo el que camina con el Señor, camina en la palabra. Amados, despiértense, estén alertas, oídos espirituales abiertos para que reciban esta enseñanza. Te va a Mateo 14, 25, 31, un pasaje de la Biblia muy conocido. Lo hemos enseñado muchas veces. Y dice la palabra que a las 3 de la mañana, la cuarta vigilia de la noche, ya la cuarta y última vigilia de la noche, Jesús se les acercó a los discípulos caminando sobre aguas turbulentas. Los discípulos, al verlo, gritaron llenos de espanto: ¡es un fantasma! Si tiene los oídos espirituales abiertos, ya está entendiendo esta enseñanza, esta palabra. Pero Jesús inmediatamente les gritó: yo, les dice el Señor Jesús. Pedro le contesta: si realmente eres tú, ordena que también yo camine sobre las aguas y vaya hasta donde tú estás. Donde yo estoy. Y Pedro, sin vacilar, salió
por la borda y caminó sobre las aguas hacia el Señor Jesús. Usted conoce esta palabra. Pero al percatarse de lo que hacía y de la inmensidad de las olas que se venían encima, sintió mucho miedo y comenzó a hundirse. Y empezó a gritar: Señor, sálvame. Gritaba horrorizado. Y el Señor Jesús extendió su mano, lo sujetó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué nos está enseñando esta palabra? Pedro, discípulo del Señor Jesús, andaba, caminaba con él, pero no caminaba en la palabra de él. Observemos que mientras él caminó en la palabra, él caminó sobre las aguas, estaba caminando sobre la palabra que le había dado el Señor Jesús. Pero dejó de caminar en la palabra y le entró miedo, le entró inseguridad. Pero hay algo más en estos versículos que le quiero enseñar. Cuando usted está en medio de la tormenta, cuando Pedro estaba en medio de la tormenta, los discípulos y Jesús, los que estaban en medio de la tormenta eran los discípulos. Y Jesús, el Señor Jesús, va hacia ellos y no los reconocen. Dicen que es un fantasma y les dio miedo por lo que Jesús estaba haciendo, caminando sobre las aguas. Para ellos no lo podían creer. Jesús les dice: no tengan miedo, anímense, soy yo. Y Pedro le dice: si de verdad eres Jesús, manda que yo vaya hacia ti. Y él caminaba con el Salvador, él caminaba con el Mesías, pero no lo conocía. En la iglesia pasa lo mismo. Hermanos de la iglesia en la fe que llevan 5, 10, 15 años en la iglesia y siguen en la barca en medio de sus tormentas y no han salido. O como Pedro, un día su fe se creció, se fortaleció, salieron de la barca, caminaron en la palabra, caminaron en la promesa del Señor. Dios se glorificó, Dios hizo el milagro y después volvieron a la barca de la vida y ahí continúan viviendo en esa barca, pero no caminan sobre la palabra del Señor. Un día lo hicieron y se les olvidó. Se les olvidó y no volvieron a caminar sobre la palabra del Señor. No volvieron a caminar con Dios. Y la están escuchando. La escuchan la palabra en la que estamos enseñando. Leen la Biblia. Toman clases de discipulado, de liderazgo. Quieren caminar con Jesús. Caminan con Jesús, pero no lo conocen. Escuchan hablar de Él. Leen sus grandes milagros, pero no han entendido que Él mismo dijo que cosas más grandes haríamos nosotros. No lo han entendido. Y vea esto. Los maestros de nuestra iglesia tenemos el deber, los maestros, los líderes, los pastores, tenemos el deber de enseñar la palabra de Dios. El maestro enseña al discípulo como Jesús lo hacía con sus discípulos. En una de las enseñanzas que damos de la siembra y la cosecha, dar para recibir, honrar a Dios con una donación, con una ofrenda, y conociendo que esto es una ley espiritual real en la vida de las personas, nosotros lo enseñamos. Le enviamos la palabra a las personas, a esos discípulos que estamos formando. Y como respuesta, algunos no vuelven, abandonan. Realmente no han conocido a Jesús, quien les envía la enseñanza. Resultado, vida sin cambio, sin resultados,
vidas sin testimonio. Caminan con Jesús, pero no caminan en su palabra. Caminan con Jesús quejándose, lamentándose, pero no escuchan ni ponen por obra la palabra del Señor. Alguien que me diga, lo he vivido, estoy entendiendo, me ha pasado. Escríbame algo ahí en el chat, por favor, si a usted esto en alguna ocasión ha tenido una experiencia, cuando usted enseña la palabra y la persona es confrontada y no vuelve, abandona. Pero para la gloria de Dios, esto no pasa acá. Número 4, el que camina en la palabra automáticamente camina con Jesús. El que camina en la palabra automáticamente, inmediatamente, camina con Jesús. Voy a poner un ejemplo. Si usted hoy trabaja en una oficina de abogados, anda con abogados, y usted no estudió Derecho, y eso no significa que usted sea abogado. Aunque conozca usted el lenguaje de los abogados y lo confundan con uno de los abogados, porque usted camina con esos abogados, con esos profesionales del derecho, habla el lenguaje y lo entiende y se comporta muchas veces como ellos cuando hablan con otras personas. Conoce de códigos, conoce de leyes, porque usted lo ha venido escuchando, ha tenido que estar leyendo sobre eso, ha tenido que estar asistiendo a ese profesional. Y en cada caso que llega a esa oficina, usted habla el lenguaje del derecho, de los abogados, ¿verdad? Entonces, veamos esto. Marcos 3, 13, 16. El Señor Jesús subió a una montaña y llamó a los que Él quiso. Y ellos vinieron a Él. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. De entre todos seleccionó a 12 y los llamó discípulos, los llamó apóstoles. Y porque ellos lo acompañarían, caminarían con Él. Y Jesús los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios y para sanar enfermos. Lo que buscaba el Señor Jesús era que ellos, sus discípulos, aprendieran de Él. Quería imprimirles como un sello con tinta indeleble, imborrable, que quedaran una marca permanente en ellos, que quedara impreso en ellos el carácter de Jesús y en su forma de vida. Él quería que sus discípulos estuvieran a un nivel superior que Él. Porque recuerde que Él les había dicho que cosas mayores, más grandes de las que Él hacía, nosotros haríamos. Traducido a hoy, no se conforme usted, no se conforme con ser como su maestro. Si quiere ser más, si quiere estar en un mejor nivel, camine con Dios, camine en su palabra y Dios lo respaldará. El Señor Jesús quería llevar a sus discípulos a un nivel de la palabra, al nivel de la palabra, para que caminaran en la palabra que Él les enseñaba. Los cielos, los universos, todo lo que contiene esos cielos, esos universos enteros, la tierra, fueron creados por la palabra. Y a ese nivel de crear, Dios, el Padre, quiere llevarnos a todos. ¿Cree usted cree para usted un destino mejor del que hasta ahora está viviendo o ha vivido? ¿Usted quiere un mejor destino? ¿Quiere mejores oportunidades de las que hasta hoy usted ha tenido, ha vivido? Pues
La palabra tiene poder. Y si tiene poder, usted camina con ese poder. ¿Qué hacía el Señor Jesús? ¿Se acuerdan del paralítico? Jesús le dijo, levántate y anda. A Lázaro le dijo, ven fuera. Al leproso, que Jesús sanó de esa lepra, le dijo, muéstrate a los sacerdotes. Caminaba en la palabra, pero los discípulos se apegaban a sus tradiciones, a sus costumbres. En estos tiempos hay personas que le dicen al pastor, que le dicen a la pastora, yo quiero que ore por mí. Y el pastor y la pastora, el siervo de Dios, la sierva de Dios que caminan en la palabra, le dice, acabas de ser sano. Vete, ya eres sano. Pero esa persona cree que con la palabra que desató el siervo de Dios, la pastora o el pastor, no fue suficiente. Y se va molesta y se va desilusionada porque ella esperaba algo diferente, música, no sé, esperaba que algo sucediera, que algo se estremeciera. Y se van desilusionados porque el pastor, el siervo, la pastora le dijo, ya eres sano, vete, Dios te ha sanado. Por el poder de la palabra eres sano. Y esto también le trae a ustedes recuerdo al profeta Eliseo cuando sanó a Naamán, el general de los ejércitos de Siria, el militar de más alto rango y poder que había en Siria. ¿Qué padecía este hombre? De lepra. Y fue enviado por el rey Eliseo. Y fue enviado por ese rey para que lo sanara. Y el profeta le envió a través de su siervo la palabra. Que fuera y se lavara, se sumergiera en el río Jordán 7 veces. Pero la arrogancia de Naamán, contestó que en su nación habían mejores ríos que el Jordán. Y se fue enojado y se fue molesto. No le gustó, no estuvo de acuerdo como el profeta lo atendió y como la forma en que el profeta le envió la palabra. Se fue molesto. Eliseo le dijo, lávate y serás limpio. Entonces ya Naamán en su soberbia, en su arrogancia, se regresaba a su nación, pero aconsejado por sus siervos leales, descendió al río y se zambulló 7 veces conforme a la palabra del varón de Dios, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne, su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Usted lo lee en Segunda de Reyes 5, del 1 al 14. Léase la historia y aprenderá y entenderá mucho de la palabra de Dios para que camine sobre esa palabra. Esto nos enseña que basta, que es suficiente caminar con la palabra de Dios, declarando sanidad y el enfermo será sano. Declare la palabra. Camine sobre la palabra de sanidad si usted está bien enfermo. Levántese a caminar cada día y diga, soy sano. Por el poder de la sangre de Jesús. Jesús me sanó. Jesús sanó enfermo. Yo también soy sano. Pero camine sobre esa verdad, camine sobre esa palabra y usted tendrá los resultados como cuando Jesús lanzaba la palabra y la gente era sana. Y esto era lo que quería el Señor Jesús imprimir, estampar en los discípulos. Amados, amadas, usemos, caminemos la palabra de Dios, caminemos en la palabra de Dios. Usted ha pasado por procesos, usted ha pasado por crisis y tal vez los está pasando y usted ha aprendido a conocer cada día más a su maestro. Ha aprendido a usar la palabra. Entonces, ahora camine en la palabra porque su temporada está llegando. Su temporada, su tiempo está llegando. Salga ya de esa oscuridad, salga ya de esa enfermedad, salga ya de ese abandono, salga ya de esa cárcel espiritual en que se encuentra y dele la gloria a Dios en este día.
Dele clic a me gusta. Muchas gracias por su respaldo. Gracias. El Señor Jesús trató de imprimirle a Pedro su palabra. Trató de imprimirle a Pedro su enseñanza para llevarlo a un nivel en ese alta mar, en ese mar, cuando todo le era contrario. Él ve caminar a su maestro sobre las aguas tormentosas y le dice, si eres tu maestro, permite que yo camine sobre las aguas. Jesús le dijo, ven, tengo que repetir sobre esto. Tú también puedes hacerlo mejor que yo. Ánimo, deja el miedo y ven ahora. Amén. ¿Usted lo está recibiendo? Le doy la gloria a Dios porque usted lo está recibiendo y lo está entendiendo. Esto lo va a recibir en este día usted. Usted lo va a recibir. Pedro tenía que caminar en la palabra revelada. Esta palabra que le da el poder para hacerlo. Entonces, aunque caminaba con Jesús y Jesús estaba allí y lo estaba esperando, Pedro sintió miedo, sintió temor, porque el viento era muy fuerte. Se levantaba el oleaje muy fuerte. Por eso, esta semana usted va a caminar en esta palabra. Tome nota de esta palabra en la cual usted va a caminar esta semana. Salmo 91, 5, 7. Dice el Señor en su palabra, no tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza al mediodía. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu diestra, a tu alrededor, esos males no te tocarán. Esos males no te tocarán, recíbalo. Porque yo camino en la palabra. Te dice, yo camino en la palabra. Y le da la gloria a Dios, dice amén. Gracias, Padre, porque en esa palabra voy a caminar esta semana. Toda esta semana será mi palabra rema esta semana. Número 5. Caminar en la palabra es lo primero, es lo fundamental en la vida de un hijo, de una hija de Dios. Estudie también esta palabra esta semana, léala en su Biblia, Mateo 8, 5, 13. Lea sobre esa fe de un oficial romano, la fe de un centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Se dice, Señor, no soy digno que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde tú estás y mi siervo sanará. Jesús le dice al centurión, ve, todo se hará tal como lo creíste. Y a esa misma hora, su siervo fue sano. El siervo del oficial, el siervo del centurión fue sano. Si Dios te dijo que te va a bendecir, es que lo va a bendecir, la va a bendecir. Si Dios le dijo que la va a prosperar, lo va a prosperar, es que lo va a prosperar. Si Dios le dijo que lo iba a sanar, la iba a sanar, es que lo va a sanar. No lo dude, no tenga miedo. Camine sobre esa palabra esta semana. Camine, avance sobre esa palabra esta semana. Si usted avanza sobre esa palabra esta semana, Dios está con usted y usted está con Él. No dude, no tenga miedo. El Señor te dice hoy, no estás solo, no estás sola, hija mía. Camina en mi palabra, en la tormenta, en ese diluvio que te envuelve hoy, yo estoy contigo. Nunca te abandonaré, nunca te dejaré, dice el Señor en su palabra para usted que me está escuchando hoy.
Avanza, camina en esta palabra esta semana. Pedro tenía una relación con Jesús, mas no caminaba en su palabra. Él no confiaba en el poder de la palabra del Señor Jesús. Y esto ocurre con muchas personas cristianas. Escuchan, leen la palabra, pero llegan hasta ahí se quedaron. No creen, no desatan la palabra, no la hacen propia, no se visten, no se revisten, no se bañan con esa palabra. Y después dicen, es que Dios no me quiere, Dios se olvidó de mí, yo soy insignificante para Dios. No, usted es importante para Dios. Dios lo ama, Dios la quiere, Dios nunca la ha abandonado. También le echan la culpa al pastor, a la pastora. Es que a la pastora, al pastor le falta poder, le falta la unción del Espíritu Santo. Esa iglesia no tiene unción, esa iglesia no tiene poder, le falta poder. Y buscan a quien echarle la culpa, y siempre le echan la culpa a otros y no reconocen que la falla está en ellos, de que no caminan en la palabra, de que no la creen, de que van a la iglesia, que caminan con Jesús, pero Jesús no camina con ellos, porque la palabra de Él no la ponen en práctica, no la creen, no se revisten de la palabra de Él. Gracias a Dios, en esta iglesia no existe ese tipo de personas. Aquí existen discípulos empoderados por Dios, con ese sello que les ha puesto en su alma, que tienen esos siervos que tienen la revelación de la palabra, que se ponen en movimiento, que se ponen en acción, como el agricultor que quiere comer papa, tiene que preparar el terreno, tiene que preparar la tierra donde va a sembrar la semilla, y tiene que estar regando la tierra, removiendo la tierra, hasta que la planta crece y da fruto, da la cosecha, y el resultado es el esperado, el deseado, una buena y excelente cosecha, un buen y excelente resultado. Amén. Lo entendió, gloria a Dios. Amados, no se queden en el lamento, no se queden en la quejanza. Póngase en acción, métase en el río del Espíritu que le da la palabra, y esto lo pasará a un nivel superior, mejor que el que usted tiene, de lo que vive usted hoy, en lo que actualmente usted hoy está. Y esto es para la gloria de nuestro Señor. Y termino con esta historia que contar, como le dije en la enseñanza pasada, una historia que contar, porque a través de esta historia usted esta semana recordará esta palabra, no se le olvidará, la pondrá por obra, la tendrá ahí en su corazón y en su mente. Y la historia nos habla de un granjero que tenía una parcela en la costa atlántica de los Estados Unidos, y tenía tiempo tratando de conseguir empleados, pero la mayoría de las personas tenían muchas reservas de trabajar en esa zona, porque es una zona de constantes tormentas, tornados. Usted escucha cuántas tormentas, cuántos tornados suceden en la costa atlántica de los Estados Unidos. Y esas tormentas, esos tornados causan destrucción sobre las propiedades y sobre las cosechas. Entonces el dueño de esta parcela, un día finalmente llegó un hombre delgado que no sobrepasaba los 40 años y decidió aceptar el trabajo. En la entrevista el granjero le preguntó, ¿tiene experiencia en trabajar en granjas? ¿Usted ha trabajado en granjas? Y el hombre le respondió, bueno, puedo dormir cuando el viento sopla fuerte. Eso fue la respuesta que le dio. Aunque el granjero no entendió
lo que le quiso decir, lo contrató porque lo necesitaba. Necesitaba a alguien que le ayudara. Este hombre trabajaba muy bien, era diligente y no paraba de trabajar desde que el sol salía hasta que se ponía. Así el granjero estaba muy satisfecho del trabajo de este hombre. Pero un día, comenzó a soplar el viento fuertemente, muy fuerte, y hacía mucho ruido cuando golpeaba los árboles. Estaban durmiendo. El granjero salió de su cama y se apresuró a llegar donde su empleado dormía. Lo despertó, pero lo despertó gritando y le dice: levántate, viene una tormenta. Ata las cosas antes de que salgan volando. El hombre se da vuelta en la cama y le dice al granjero, y le dice con firmeza: no, señor, yo le dije que yo podía dormir cuando el viento soplaba fuerte. Y se volteó y siguió durmiendo. Y el granjero sale indignado por la respuesta, y en ese momento tuvo la tentación de despedirlo de inmediato. Pero tenía mucho que hacer en ese momento. Y optó por salir rápidamente y comenzar a prepararse para la tormenta. Esa tormenta que se venía encima, ese hombre salió desesperado a ver cómo salvaba cosas, porque la tormenta ya venía encima. Pero quedó sorprendido. Descubrió que todas las pilas de paja ya estaban cubiertas con carpas. Las vacas, el ganado estaban en los graneros. Y las puertas estaban aseguradas con varas, estaban muy seguras. Todo estaba asegurado, todo estaba atado. Nada iba a volar por el fuerte viento. El granjero ahora entendió lo que el empleado había querido decir. Y volvió a su cama para dormir tranquilo mientras soplaba el fuerte viento sobre su parcela. Cuando se le revela una palabra y usted camina sobre ella, porque su fe y su confianza están puestas en esa palabra que Dios le dio, no hay nada que temer, no hay por qué asustarse. El empleado del granjero pudo dormir sin ninguna preocupación porque había asegurado la granja en caso de una tormenta. Nosotros nos aseguramos contra las tormentas de la vida al fortalecernos en el Señor, al fortalecernos en su palabra, al fortalecernos en sus promesas. Y no necesitamos entender el porqué de la tormenta y nos ponemos a averiguar el porqué de la tormenta. Solo es tener fe en Dios, creer en su palabra, ponernos en acción sobre esa palabra para tener paz en medio de su tempestad. Yo le doy la gloria al Señor y le doy gracias al Espíritu Santo por esta preciosa y poderosa palabra que ustedes han recibido hoy, porque esta es una palabra que esta semana los moverá y cambios sucederán en su vida. Su vida no puede continuar siendo lo que hasta hoy ha sido. Si su vida ha sido buena, va a estar mejor, y si su vida ha tenido muchas dificultades, se van a superar esas dificultades. Yo le doy gracias a mi Padre y vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Yo hoy bendigo a todos los que la escucharon, la escucharán, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y sé que cada uno de ellos, a partir de hoy, Señor, caminarán contigo y tú caminarás con ellos. Sé, Señor, que ellos caminarán con tu palabra.
que el camino de ellos será ese camino recto y angosto que es tu palabra, que es esa palabra que nos lleva a cumplir el propósito y la bendición que tú tienes para nosotros. Esa palabra abrirá los cielos. Esa palabra en esta semana desatará y vendrán todas las respuestas a las oraciones y al clamor que tus hijos han venido levantando hacia ti, Señor. Porque ellos tendrán la fe, la esperanza, la confianza de que la palabra que tú le das se cumplirá en ellos. La proclamarán, la declararán, la vivirán, serán revestidos en cada día porque hablarán de la palabra, hablarán el lenguaje del cielo, hablarán el lenguaje de la fe, de la esperanza y la confianza. Señor, gracias por esta enseñanza. Y yo los bendigo y le doy gracias a todos ustedes que han estado hoy acompañándonos, respaldando la obra en el nombre de Jesús. Comparte esta palabra. Usted es un multiplicador de la palabra, para que otras personas caminen sobre la palabra y sean bendecidos, porque usted fue creado, bendecido para bendecir a otras personas. Un abrazo para todos, y si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube Iglesia Mies Colombia, suscríbase ahora y recibirá todas las enseñanzas y la palabra que Dios envía a través de este canal. Bendiciones para todos, un gran y fuerte abrazo del Señor para ustedes. Hasta pronto.